Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este su espacio diario 16. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado de la mañana. Quiero que ustedes tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Gracias por el seguimiento en todos los órdenes. Miren, nuestro invitado en esta mañana es fiscal, abogado, y catedrático. Nos sentimos súper contentos de que haya podido sacar un momentito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros el doctor Fabián Melo. Doctor, bienvenido de nuevo a este espacio. Saludos, aquí cumpliendo esta misión casi como un guardia, a tus órdenes. Doctor, lo que hemos tenido en las últimas horas en la República Dominicana con relación a la Operación Medusa, una parte incluyendo y encabezada por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ya se encuentran en Najayo. Su equipo de abogados va a apelar la decisión de 18 meses como medida de coerción que se le ha impuesto. ¿Puede verse todo este tipo de cosas que se ha estado manejando hasta este momento como que se pueda lograr por parte de su equipo de abogados que se le pueda variar la medida de coerción? Fíjate, la medida de coerción se aplica por el juez de la instrucción cuando hay presupuestos suficientes. Si no hay presupuesto suficiente, no se impone medida, lo que significa que si el mismo juez la revisa, tiene que ser a raíz de que esos presupuestos varíen. La Corte razona esos presupuestos y entonces toma una decisión si entiende que fue desproporcionada la medida en función de los presupuestos. Y si hay nuevos presupuestos que pudiesen en algún sentido poner en cuestionamiento la medida impuesta o que pudiese variar el criterio que tuvo el tribunal para imponerlo, también la Corte puede variarlo. Nuestra opinión en relación a eso es que en un tiempo tan breve o tan corto es muy difícil que esos presupuestos puedan variar. Cuando para el común y corriente de la población que nos está mirando, cuando se habla de presupuestos y de que esos presupuestos puedan variar, ¿en qué consisten? Eso consiste en la vinculatoriedad de las pruebas que obtiene el Ministerio Público y que están directamente vinculadas con lo que son sus proposiciones fácticas, es decir, todo lo atinente a los hechos, como el Ministerio Público describe que acontecieron los hechos. Hay ciertos aspectos que hasta se han puesto y han sonado bastante. ¿Es real lo de la caja fuerte y los plátanos? Bueno, eso para mí está en un plano subjetivo, e inclusive la sociedad ha hecho una especie como de polisemia, le ha dado el sentido que ha querido a eso, y por ser tan así, como tan confuso y tan subjetivo. Aunque se escuchó a los abogados prácticamente casi admitirlo en el día de ayer. No, en ningún momento ellos lo admitieron, ellos lo pusieron en una posición conjetural, no lo afirmaron. No lo afirmaron. Hasta donde yo pude ver. Sí, porque lo que más corrió es cuando se expresaba el abogado diciendo como que sí, fueron plátanos plásticos. Bueno, yo lo que escuché cuando la magistrada lo dijo fue muy claro. Hasta que ella no desdiga eso, yo creo en sus palabras. Ahora, si ella desmiente eso, entonces es otra cosa. La cantidad de pruebas de las cuales el Ministerio Público ha estado hablando y la misma Jenny Berenice Reynoso y Camacho, ¿se podrían decir que después de todo cumplido este proceso de medida de coerción, puede llevarse esto al punto de que realmente se logre una sentencia? Muchos abogados hablan de que es más sensacionalismo que otra cosa. Fíjese, la situación que tenemos hoy en día es un poco, ¿cómo decir?, presiona en algún sentido a las autoridades investigativas, y eso ha provocado que el órgano persecutor haga una especie de sobreesfuerzo y de exposición, porque hay mucha presión mediática en estos casos. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando se va a judicializar un proceso que involucra una persona de alto perfil, como ese caso de la Medusa, obligatoriamente el órgano persecutor tiene que tener prueba contundente, prueba vinculante, y esa medida de coerción, al final, cuando se presente la acusación, se va a ver que la mayoría de las pruebas fueron obtenidas desde el principio. Es decir, para mí hay una cantidad voluminosa de pruebas, porque hablar donde hay aproximadamente 8 imputados, 360 pruebas, eso es una cantidad enorme de pruebas, eso es un esfuerzo investigativo enorme y más de 40 testigos, lo que me hace a mí pensar que esa investigación tenía muchos meses realizándose. ¿Que tenía muchos meses? Realizándose esa investigación. Ajá. Cuando uno puede ver el panorama con que nosotros estamos mirando todo esto, se podría decir, y usted como abogado, como un hombre de tanta experiencia, ¿es adecuado que todo seguimiento de lo que nosotros hemos tenido ahora, Operación Coral, Operación Medusa, todo este proceso que nosotros estamos llevando hasta este momento, es correcto que se ventile más en los medios de comunicación que donde tiene realmente que ventilarse? Yo defiendo la tesis de que todo lo que tiene que ver con fondos públicos y todos los casos de corrupción tengan un máximo de publicidad. La Corte Interamericana creó el principio de máxima divulgación para los procesos donde hay envuelto funcionarios públicos y el tema central sea la sustracción de fondos públicos. Ahora mismo, si nosotros nos ponemos a ver lo que está pasando en Haití, lo que pasó en Brasil y lo que también continúa aconteciendo en Perú, nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con funcionario público es de dominio público, se hace público. En Haití todavía no ha habido un encartamiento judicial y todo el mundo está enterándose de lo que está aconteciendo. Eso para mí es lo correcto, porque todo lo que tiene que ver con fondos públicos o con una función pública tiene que hacerse de dominio público. Ahora bien, nosotros no tenemos reglas claras, y al no tener reglas claras pueden pasar cosas como esa que pasó en esa medida de coerción, que la jueza le acoge parcialmente una solicitud que hace el imputado y solamente deja entrar los medios escritos, pero no pudo evitar el tribunal que se filtrara un audio, lo que quiere decir que ahí entonces empieza a dudarse sobre el control de lo que tiene que ver la información en un proceso de corrupción. A mí me parece que para evitar ese tipo de cosas hay que crear reglas claras y para eso se necesita una ley que nosotros estamos proponiendo, que es una ley de máxima divulgación en caso de corrupción. ¿Se podría decir que a Jean Alain, antes de ser allanada su residencia y antes de ser detenido, recibió información dentro de la Procuraduría General de la República porque trató de salir del país? Es que no se puede decir que en ese preciso momento él tuvo información, porque él mismo y sus abogados han dicho que desde el año pasado ya estaban teniendo reuniones. Si esa investigación comenzó en el 2020 y ya se habían entrevistado empleados de su cercanía y personas de su entorno, es casi seguro que él tuviera información de que esa investigación se estaba realizando. La pregunta es, ¿hasta dónde él estaba enterado del curso de la investigación? Si él sabía que ya se habían solicitado autorizaciones judiciales, entonces tenía una información privilegiada y habría que ver por dónde entonces fluía esa información. Me parece que cuando él se presentó al aeropuerto con su familia, es casi seguro que ya él tuviese alguna información del curso de la investigación, pero es algo que uno lo puede decir de forma conjetural, es decir, a través de inferencia de su conducta, pero uno no tiene la real información de que lo vincule con eso. ¿Cómo uno puede establecer una diferencia entre los que se toma la decisión de cumplir medidas de coerción domiciliaria y los que se deciden enviar a Najayo? ¿Por qué? ¿A qué se debe que se opte por esta diferencia? El tribunal tiene la facultad de apreciar e imponer la medida que conforme a los presupuestos probatorios entiende correcta.
Yo he dicho que hay muy poca diferencia en las medidas que tienen que ver con la limitación de la libertad del ciudadano, la restricción de la libertad. Nosotros tenemos un error de pensar que solamente la prisión preventiva afecta la libertad de un ciudadano, y no es así. La restricción de la libertad de un ciudadano se afecta desde que le imponen un impedimento de salida. No tiene libertad para salir del país. Si le imponen un grillete electrónico, también está afectada su libertad. Y si le imponen una prisión domiciliaria, está preso en su casa, pero está preso. Pienso que lo que ha tratado de hacer el tribunal es de no concentrar a todos los imputados en un mismo recinto o en un mismo lugar para que sea más viable la investigación para el Ministerio Público y para que se vea que no hay una percepción del administrador que ahora va a hacer el control de este proceso, de que se quiere ser muy, qué sé yo, muy sancionador desde un principio, sino ajustar las cosas en función de los presupuestos que tiene cada imputado. Cuando todo lo que nosotros hemos podido darle seguimiento hasta este momento, y un hombre que tiene conocimiento de causa porque fue Procurador General de la República, ¿cómo se entiende que haya cometido tantos errores donde él sabía que en un proceso normal de investigación se iba a determinar todo eso? Como que hay gente que no lo entiende. Sí, pero si usted se ubica y si la sociedad, que es muy astuta y que sabe leer entre líneas, se ubica en la posición de alguien que está ejerciendo el poder y que por su mente no está pasando ninguna onda, ninguna idea de que va a salir del poder y de la forma en que salió, pues puede entender y comprender ese contexto, porque cuando la persona está en el ejercicio del poder a veces no se ubican fuera del poder, y cuando hay una cultura de hacer la cosa mal, a veces lo que hacen es acomodarse a esa cultura y no adoptar una posición diferente. Entonces, como siempre se ha hecho así, si yo lo hago mal, yo no voy a tener ninguna consecuencia. Además, nosotros estamos en el ejercicio del poder. Eso es como decir, entrar en el círculo vicioso de las cosas que no quieren, que requieren cambio, pero que no se quiere adoptar una posición de cambio. Y por eso ahora está sufriendo la consecuencia. Yo no creo que toda esa cosa que él ha hecho y que se le están atribuyendo, el único que la hizo fue él. Me parece que en el Estado había una desarticulación y una irresponsabilidad enorme en relación al trato de la cosa pública. ¿Por qué la más gravosa, 18 meses? Porque en el mismo momento en que un caso es declarado complejo, lo que hace la complejidad es aumentar los plazos. ¿Por qué un caso se declara complejo? Porque tiene, vamos a decir, abundantes investigados, porque tiene un concurso enorme de infracciones. La complejidad tiene que ver con la estructura. Si se trata de una organización criminal y el juez acoge esa propuesta del Ministerio Público de que es un entramado criminal, ya empieza entonces a discutirse el tema de la complejidad, porque la complejidad surge de qué es lo que se está investigando. Si usted está investigando a una persona particular o a una asociación de malhechores que no asciende al plano de un grupo de crimen organizado, porque la figura crimen organizado está bien definida y el juez sabe cómo entender si se le está proponiendo que se trata de un crimen organizado. Desde que es un crimen organizado, ahí empieza a discutirse el tema de la complejidad y eso lo va a determinar la propuesta que haga el Ministerio Público en función de cómo se ha configurado el hecho, porque tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa es cómo está organizado el entramado, quién dirige, quién ejecuta las órdenes, y la parte entonces cuantitativa es cuántos son y el rol de cada uno de ellos. ¿A qué se deba, cree usted, que se tomaba el sótano
de la misma Procuraduría, donde uno muchas veces puede decir, bueno, pero aquí hay una cantidad importante de empleados y alguien puede grabarme, alguien puede ver lo que hacemos, alguien va a tener conocimiento de esto y no hacer esas cosas fuera del lugar de la Procuraduría General de la República. Y me refiero al caso donde se dijo que fue utilizada como depósito hasta de bebidas alcohólicas. Es que no es solamente ahí, es que había un irrespeto hacia todo lo que era la administración pública. En el mismo momento en que un presidente designa a un político activista como procurador general, ya está demostrando de antemano cuál es el criterio que tiene sobre el manejo y la función que va a ejercer esa persona allí. Va a ser una persona que va a tener un vínculo directo en el plano político con el partido y con el presidente de la República. Partiendo de esa premisa no se puede esperar algo diferente. O sea, en una función como esa usted no puede nombrar un activista político. Yo estoy totalmente opuesto a eso. Es decir, que eso tiene que comenzar a cambiar. Completamente. De que el Procurador General de la República sea un activista político. Claro, y eso lo prohíbe la ley. Lo que pasa es que ellos han entendido que ser político es como ponerse una camisa. Entonces me la puedo quitar cuando quiero y me la puedo poner cuando quiero. ¿Qué hacen? Por ejemplo, cuando lo designan presidente de la Suprema o de otro órgano autónomo, se quitan la camisa, renuncian del partido, toman una licencia, cuando salen del cargo se ponen la camisa y vuelven a hacer activismo político. Eso es un descaro. Nosotros aquí, como país y como nación, dejar por tanto tiempo de implementar el régimen de consecuencias es que nos ha traído todo esto. Completamente de acuerdo, así es. La impunidad genera todo ese tipo de cosas. Impunidad, corrupción, ¿cuánto podríamos decir nosotros que hemos perdido por esa lucha que debió iniciarse hace mucho tiempo y no se hizo? Bueno, si calculamos el daño que se le ha hecho a la sociedad en los últimos 30 años, porque ha habido intentos, pero esos intentos han sido con un propósito de ganar capital político, no con un propósito de sentar precedente a nivel social, a nivel de lo que es como recuperar la imagen de las instituciones de justicia, y como se ha hecho con un criterio político, pues se hace un intento como Bahía de las Águilas, como Plan Renove, etcétera, etcétera, pero al final terminan indultando a esos políticos, terminan haciendo otra cosa y no se enfocan en lo que tienen que hacer. Yo quiero realmente agradecer su presencia aquí en el programa, de venir a arrojar luz en medio de tantas incertidumbres, de tantas situaciones complicadas y difíciles que nosotros tenemos. Pero antes de que usted se me vaya, quiero hacerle esta última pregunta con relación a todo este proceso. ¿Se ha manejado bien el Ministerio Público en todo el proceso? ¿Con cuál aspecto usted no ha estado de acuerdo con su experiencia que tiene? Bueno, yo en sentido general lo veo correcto, porque hay que partir de la idea que se trata de un Ministerio Público que no es nuevo. Ahí la única persona que se puede decir se sumó a la institución a aportarle una especie de plusvalía es la Procuradora General, pero la mayoría de esos procuradores y de esos fiscales ya tienen más de 10 años, 10, 15, hasta 20 años, y pienso que hay un relanzamiento de lo que es la política criminal del Estado. Ese relanzamiento ha tenido un matiz que para mí es como si se diera una vuelta de tuerca a apretar en cuanto a lo que son los casos de corrupción. Los demás casos que tienen que ver con la criminalidad común siguen su curso, pero la sociedad se ve lacerada y directamente afectada cuando se trata de corrupción, porque es un dinero que tiene una función múltiple, un dinero que puede ir a un hospital, que puede ir a un lugar de anciano. Entonces, cuando se sustrae fondos públicos, se afecta todo lo que es lo social, el cuerpo social. Partiendo de ahí, yo creo que el Ministerio Público ha dado un mensaje claro
ha dicho no vamos a tolerar esta conducta y pienso que se van a seguir desencadenando procesos. Han comenzado con lo más próximo, con lo que está ahí. Lo que ya pasaron hace mucho tiempo requieren una dedicación mayor, requieren un trabajo más dilatado, pero pienso que el trabajo ha sido correcto. El hecho de esa petición que él quería en principio, antes de que se tomara la decisión, que lo enviaran a su casa, prisión domiciliaria, ¿representa él un peligro de fuga? El peligro de fuga se ha entendido que no existe cuando una persona tiene el perfil de él, y eso es un error. El 227 y el 229, que fue modificado por la ley 1015, modificó lo relativo al arraigo, porque el peligro de fuga está determinado por las características del caso particular. No es porque una persona tenga arraigo. Arraigo tiene cualquier persona que tiene un empleo estable, que tiene una familia. Eso es lo que es arraigo. En este caso él tiene arraigo, pero el peligro de fuga lo componen otros elementos. Son 8 causales que están en el artículo 229. Que eso imposibilitó que entonces pudiese enviarse. Claro, porque no es solamente el arraigo. Arraigo tenemos todo, lo que tenemos un comportamiento normal en la sociedad, con domicilio, con trabajo, eso es arraigo. Pero el peligro de fuga implica más cosas. Yo de verdad, Fabián, que quiero agradecer su presencia aquí, escucharlo a usted es darse una cátedra tan tempranito en la mañana. Gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a usted por invitarme, siempre a las órdenes de tu público y de ti. Señora, nos vamos al corte, regresamos de inmediato con más.